¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por una riqueza que desafía la imaginación? Por una veta de oro tan obscenamente pura que su brillo pudiera humillar al sol y convertir la noche en día? Es una pregunta tan vieja como las montañas, una pregunta que ha llevado a hombres y mujeres a abandonar todo lo que define nuestra humanidad. A lo largo de la historia, incontables almas lo han dejado todo por esa promesa dorada, han renunciado a su familia, han vendido su honor, han apostado su seguridad y, en última instancia, su cordura, pero para un grupo de mineros, en las profundas y olvidadas entrañas de la Sierra de Chihuahua. En México, la respuesta a esa pregunta fue mucho más allá. El precio que pagaron fue su propia alma. Lo que encontraron en las profundidades de aquella mina abandonada no fue solamente oro, fue una oscuridad consciente, una entidad hambrienta que siglos después todavía exuda su malicia en forma de lamentos que el viento arrastra por los cañones. Esta es la aterradora leyenda de un lugar que nunca debió ser profanado. La mina de los muertos antes de atrevernos a descender a ese pozo de pesadillas. Es crucial que entendamos la tierra de la que brotan estas historias. Una tierra literalmente forjada en metales preciosos. México no es solo un país, es un tesoro geológico cuyas venas minerales han dictado su destino. Desde la llegada de los conquistadores y durante todo el virreinato, sus montañas han sido una fuente inagotable de riquezas asombrosas y como un eco oscuro de una miseria sin fondo. Ciudades enteras, nombres que resuenan con la gloria y la tragedia del metal, como Guanajuato, Zacatecas o el espectral Real de 14, se levantaron sobre cimientos de sudor, lágrimas y la sangre de incontables mineros. Eran hombres que, voluntariamente, se enterraban en vida, despidiéndose del sol cada mañana para pasar sus días en una penumbra perpetua. Un mundo sin color donde el único aire que se respiraba era una mezcla de polvo de roca, el hedor acre de la dinamita y el sudor rancio de cuerpos llevados al límite. Todo por perseguir un golpe de suerte, un destello en la roca que los sacara de la pobreza a ellos y a sus familias. A la vida del minero era y sigue siendo una apuesta diaria contra una muerte con 1000 rostros. Los derrumbes que sepultaban a los hombres en un abrazo de piedra, las inundaciones súbitas que transformaban los túneles en trampas acuáticas y heladas, los gases tóxicos, asesinos invisibles que robaban el aliento sin previo aviso. Cada golpe de pico contra la pared de roca no era un simple acto de trabajo, era un desafío directo a la montaña, un pulso violento contra la tierra que, con demasiada frecuencia, no se ganaba. En este ambiente de oscuridad claustrofóbica, de peligro constante y una esperanza tan intensa que rayaba en el delirio, la frágil línea que separa lo real de lo sobrenatural se vuelve peligrosamente delgada, casi inexistente. Es el crujido que escuchas, el de la madera de un puntal que cede a la inmensa presión de la tierra, o son los huesos de un trabajador que quedó atrapado en esta misma galería hace un siglo, crujiendo en una agonía eterna. Es el silbido del viento que se cuela por una grieta lejana, o es el lamento ahogado de un alma en pena que nunca encontró el camino de regreso a la luz del sol. Por eso no es de extrañar que las minas sean el semillero predilecto de las leyendas más oscuras y perturbadoras de México. Son relatos que nacen del miedo primordial, de la culpa que carcome, de la avaricia que envenena el alma. Historias que se contaban en la penumbra, al calor de una fogata, y que servían como advertencias para los novatos, como un retorcido consuelo para los veteranos, o simplemente para darle una forma comprensible a lo inexplicable, a los horrores que se esconden donde no llega la luz. Hablan de duendes, los celosos y caprichosos guardianes de los minerales, de espectros de capataces déspotas que incluso después de muertos siguen pasando lista en galerías derrumbadas. Y, sobre todo, de hombres cuya codicia fue tan desmedida, tan absoluta, que los llevó a buscar pactos con el mismísimo diablo, intercambiando sus almas inmortales por la ubicación exacta de la Beta Madre Ann. Estas historias no son solo cuentos para asustar a los niños, son el eco persistente de una realidad brutal.
Son el testamento de miles y miles de vidas consumidas por la tierra, devoradas por la promesa del oro, y de entre todos esos susurros que escapan de las bocaminas olvidadas como un aliento fétido, ninguna es tan directa, tan sombría y tan aleccionadora como la que nos llega desde la sierra de Chihuahua, del pequeño y casi borrado del mapa pueblo de Real de San Ignacio. Una historia que nos advierte con una claridad escalofriante que hay puertas que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser abiertas, y que hay tesoros que es mejor dejar enterrados en el olvido, porque el precio de desenterrarlos es una condena tan terrible que ni siquiera la muerte puede ofrecer un final. Todo comienza, como tantas historias de perdición humana, con un hombre y su devoradora obsesión. Su nombre era Don Esteban Ruiz An, en plena y caótica fiebre del oro que consumía Chihuahua. Don Esteban no era un simple gambucino buscando fortuna con una batea. Era un hombre aparte, una figura que se movía entre la admiración y el temor, pues poseía un don, o quizás una maldición. Tenía una fama casi mítica, una habilidad sobrenatural para encontrar vetas de oro donde otros solo veían roca estéril. Los hombres que lo seguían murmuraban que sus ojos no veían la piedra, sino que veían a través de ella, que podían sentir el pulso dorado en el corazón mismo de la montaña. Era un hombre profundamente respetado por sus resultados, pero también temido, porque su ambición era un fuego insaciable, que no conocía límites, ni moral, ni piedad, aun cuando los rumores llegaron a sus oídos. Susurros de una veta legendaria cerca del aislado poblado de Real de San Ignacio. La historia era demasiado tentadora para ignorarla. Se hablaba de una veta tan inmensa, tan rica, que podría transformar aquel miserable caserío en la nueva capital de la riqueza del norte. Don Esteban no lo dudó, ni por un instante. Reunió a su cuadrilla de confianza, mineros curtidos y endurecidos por años de trabajo subterráneo, hombres que conocían el lenguaje de la piedra, el susurro de la pólvora y el olor de la muerte. Y sin más, se adentró en las montañas, siguiendo el rastro de un sueño dorado. En el lugar era desolador, un paraje que parecía marcado por una tragedia antigua. La bocamina era una cicatriz oscura en la ladera de la montaña, una entrada vieja y decrépita que los lugareños evitaban con un pavor supersticioso. La llamaban la Olvidada, pero los más ancianos del pueblo, en susurros apenas audibles, usaban un nombre mucho más siniestro: a la Devoradora. Don Esteban, por supuesto, un hombre de razón y codicia, se rió a carcajadas de esas supersticiones pueblerinas. Para él, el miedo era solo una sombra que se proyectaba detrás de uno, y él siempre caminaba de frente hacia la cegadora luz del oro al principio. Todo parecía confirmar su desdén por las leyendas. La roca era dócil, y las primeras muestras de mineral hicieron estallar la euforia. La leyenda era real, había oro, de una pureza y abundancia que superaba sus sueños más salvajes. La moral de la cuadrilla estaba por los cielos. Cantaban viejas canciones de trabajo mientras sus picos resonaban en la oscuridad, soñando en voz alta con las haciendas, las mujeres y el tequila que comprarían con su fortuna. Todos compartían el mismo sueño de riqueza, pero ninguno lo deseaba con la ferocidad animal que consumía a Don Esteban. Para él, lo que habían encontrado era solo el principio. Nunca era suficiente. Quería más. Quería vaciar la montaña y así, con una obsesión que empezaba a rozar la locura, ordenó cavar más y más profundo, sin descanso. ¡Más hondo! ¡Más hondo!, gritaba, con los ojos inyectados en sangre por el polvo y la codicia desbordada. La veta madre debe estar más abajo. La siento. Los mineros, contagiados por su fiebre y cegados por la promesa de una riqueza inimaginable, obedecían sin cuestionar, perforando las entrañas de la tierra día y noche. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Sutilmente, al principio, el aire dentro de la mina se volvió pesado, opresivo, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Las lámparas de carburo, normalmente estables, parpadeaban sin razón aparente, proyectando sombras que danzaban y se retorcían en las paredes, jugando con la mente de los hombres. Los mineros, hombres acostumbrados a la oscuridad más absoluta, comenzaron a sentir una incómoda sensación de ser observados, una presencia invisible a sus espaldas,
Luego, empezaron los susurros. Eran casi imperceptibles, un murmullo al borde del oído que se desvanecía en el instante en que uno se volteaba. Un nombre, dicho en voz baja y distante, resonando en el breve silencio entre dos golpes de pico. Al principio, lo atribuyeron al cansancio extremo, al eco jugando malas pasadas en los túneles retorcidos. Pero los susurros se hicieron más claros, más insistentes, más personales. Ya no sonaban como ecos, parecían advertencia. O quizás, siniestras invitaciones después de los susurros, llegaron las sombras. Figuraos, vagamente humanaos, vistas por el rabillo del ojo, que se fundían con la negrura de la roca al mirarlas de frente. Las herramientas comenzaron a cambiar de lugar misteriosamente o a aparecer en galerías lejanas. El miedo, un frío más profundo y penetrante que el frío natural de la mina, empezó a instalarse en sus corazones como un parásito. Las canciones cesaron. Las risas se apagaron. El único sonido era el golpear monótono de los picos y el latido acelerado de sus propios corazones. El punto de quiebre, el momento en que el terror abstracto se solidificó en una realidad innegable, llegó con la desaparición de Miguel. Era el más joven de la cuadrilla, apenas un muchacho de 17 años. Siempre optimista. Una tarde, simplemente, no salió de la mina con los demás. Organizaron una búsqueda frenética, gritando su nombre hasta quedarse roncos, adentrándose en los túneles que ahora sentían hostiles. Solo el eco burlón les devolvía su propia angustia. Finalmente, en la galería más profunda y recién excavada, lo encontraron. O más bien, encontraron la evidencia de su fin. No había cuerpo, no había rastros de lucha, no había una sola gota de sangre, solo su pico, inexplicablemente clavado hasta la mitad en el suelo de roca maciza, como si una fuerza descomunal lo hubiera hundido allí. Y justo frente al pico, en la pared del fondo, había una grieta. No era una fisura natural, era una negrura perfecta, geométrica, una herida abierta en la piedra que parecía absorber la luz de sus lámparas, un vacío del que emanaba un frío antinatural y un silencio que gritaba en el pánico. Se desató. Fue una estampida ciega y primitiva. Los mineros huyeron despavoridos de la mina, tropezando y cayendo en la oscuridad, empujándose unos a otros, presas de un terror que anulaba cualquier pensamiento racional. «¡La mina está maldita!», gritaban al salir a la luz de la luna. «La devoradora se ha cobrado a Miguel». Todos, sin excepción, recogieron sus escasas pertenencias y abandonaron el campamento esa misma noche, huyendo del valle como si el diablo les pisara los talones. Todos, excepto un andón, Esteban Ruiz, se quedó solo, de pie frente a la fogata agonizante, mirando la entrada oscura de la mina. Para él, la desaparición de Miguel no era una advertencia divina, era un desafío personal. La mina, esa cosa que ahora sentía viva y consciente, le estaba escondiendo su tesoro, jugando con él. Y él no iba a retroceder. Esa cosa que hay ahí dentro no es oro. «Patrón», le había suplicado su capataz más viejo antes de huir, «es una carnada. La montaña quiere algo a cambio». Y no es sudor. Don Esteban lo ignoró, consumido por su locura. Estaba absolutamente convencido de que la beta madre, la fuente de toda la riqueza, se encontraba justo al otro lado de esa grieta antinatural. Al amanecer, se equipó con herramientas, explosivos y provisiones para varios días, y entró solo en la mina, decidido a reclamar lo que creía que era suyo, por derecho de su propia ambición. Fue la última vez que un ser humano lo vio con vida. Pasaron los días. El silencio se apoderó del campamento abandonado. Nadie se atrevió a buscarlo. Al tercer día, un grupo de hombres valientes del pueblo, armados con rifles y crucifijos, se acercó con cautela a la entrada. No se atrevieron a entrar. Solo se pararon en la bocamina y escucharon. Y lo que oyeron los marcaría para el resto de sus vidas. Desde las profundidades no venía el sonido familiar de un pico golpeando la roca. Venía un lamento, un gemido largo, inhumano, cargado con una agonía tan profunda que parecía imposible de contener en un solo ser. A veces, entre los lamentos desgarradores,
Creían oír el tintineo fantasmal de monedas de oro, un sonido cristalino y perverso, como una risa cruel y metálica que se burlaba de la propia desesperación. Aterrorizados, huyeron y regresaron con el resto del pueblo. Sellaron la entrada de la mina con una pesada puerta de hierro forjado, como si intentaran enjaular a una bestia. Sobre la puerta, alguien usó pintura blanca para trazar una cruz y dos palabras que servirían como advertencia eterna: mina de los muertos. En la leyenda dice que, en las noches sin luna, si te acercas lo suficiente a esa puerta oxidada, todavía puedes oír los lamentos de don Esteban. Está condenado a ser el guardián eterno del tesoro maldito que nunca pudo poseer, arrastrando cadenas invisibles en la oscuridad y atacando con una furia sobrenatural a cualquiera que se atreva a profanar su tumba dorada. Pero la mina de los muertos no es una anomalía. Los lamentos de mineros perdidos, las almas encadenadas por la avaricia, resuenan a lo largo y ancho de México, en cada túnel abandonado, en cada pozo olvidado. Estas historias no son solo ecos de un pasado lejano y supersticioso, son advertencias que vibran con una relevancia aterradora en el presente. Son la prueba palpable de que hay lugares en este mundo, cicatrices en la tierra, a los que los vivos simplemente no deberían entrar. A la oscuridad impenetrable de estas galerías guarda muchísimos más secretos. Si te fascinan estas historias que surgen de las entrañas más profundas de México, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la próxima leyenda que estamos a punto de desenterrar. Y ahora, quiero que seas honesto y me lo digas en los comentarios. Ansí estuvieras solo en la oscuridad y escucharas una voz llamándote desde lo más profundo de una mina abandonada, ¿correrías para salvar tu vida o responderías al llamado de lo desconocido? Piénsalo bien. Piénsalo bien. La montaña siempre sabe quién miente. El espectro de un minero consumido por la avaricia como don Esteban es solo una de las muchas formas que adopta el terror subterráneo. En México, cada región minera tiene sus propios demonios, sus propios guardianes de la oscuridad. Dos de los más notorios y temidos son el Jergas y los caóticos duendes mineros en las ricas y explotadas tierras de San Luis Potosí y Zacatecas. Los mineros no solo temen a los peligros físicos de su oficio, sino a la aparición de un colega que no está en la lista del turno. Le llaman el Jergas, un apodo que viene de su apariencia desgastada y polvorienta. La leyenda lo describe de una forma inquietantemente normal, y ahí radica su horror. No es un monstruo babeante ni un espectro traslúcido. Se aparece como un minero más. A veces es un simple trabajador, con el rostro cubierto de hollín. Otras, adopta la figura de un ingeniero o supervisor, con casco y lámpara, y una mirada de autoridad. Su método no es la violencia, sino la manipulación psicológica. Su condición para aparecer es que el minero debe estar completamente solo. Se le presenta al último trabajador que queda en una galería y, con una voz de mando firme e hipnótica, le da una orden directa: acompáñame. Encontré una beta nueva y necesito tu ayuda. El minero, cansado tras una larga jornada y acostumbrado a obedecer órdenes de sus superiores, lo sigue sin dudar, a pesar de la extrañeza del encuentro. El Jergas lo guía entonces a través de túneles desconocidos, por pasadizos que no deberían existir, en un laberinto imposible bajo tierra. Y de repente, sin hacer ruido, simplemente se desvanece. El minero queda solo en una oscuridad absoluta y sofocante, completamente perdido. Cuando sus compañeros lo encuentran horas o días después, si es que tienen la suerte de encontrarlo, suele estar en un profundo estado de shock, acurrucado en un rincón de una galería a la que parece físicamente imposible haber llegado. Lo más perturbador de el Jergas es su naturaleza ambigua. No siempre es malévolo. Algunos relatos afirman que a los mineros que sobreviven al aterrador encuentro, los abandona en lugares donde, efectivamente, hay una nueva y rica veta de mineral, como si fuera una prueba de valor. Otros, sin embargo, cuentan historias mucho más siniestras de mineros que nunca fueron encontrados, cuyos cuerpos jamás volvieron a la superficie, o de aquellos que perdieron la razón para siempre, rescatados balbuceando incoherentemente sobre un hombre con ojos vacíos y una voz que helaba los huesos. Si el Jergas representa un terror psicológico,
y sutil. Los duendes son una amenaza más tangible y caótica. En casi todas las culturas mineras del mundo se habla de los pequeños hombres o gente pequeña, y México no es la excepción. Se les considera los verdaderos y primordiales dueños del oro, la plata y las gemas. Desde su perspectiva ancestral, los mineros no son trabajadores, son ladrones que profanan su hogar y saquean sus tesoros a naveses. Es posible negociar con ellos. En la mina Guadalupe, en el estado de Hidalgo, se cuenta que los duendes constantemente robaban la comida de los trabajadores. Un día, un grupo de mineros logró atrapar a uno. La pequeña criatura les explicó que tomaba sus alimentos como una justa compensación por la plata que se estaban llevando. Para hacer las paces y evitar su ira, los mineros crearon un pequeño altar en una gruta, donde hasta el día de hoy se dejan ofrendas a dulces, cigarrillos, juguetes y monedas. A cambio de este respeto, se dice que el duende se volvió benévolo, protegiendo a los mineros de accidentes e incluso señalando con pequeños ruidos la ubicación de las vetas más ricas. Pero no todas las historias terminan con un pacto amistoso. Otras leyendas pintan a los duendes como seres vengativos y crueles, maestros del engaño. Son famosos por esconder herramientas en momentos críticos, provocar pequeños derrumbes para asustar o atrapar a los trabajadores, o imitar voces para llevarlos por caminos equivocados y volverlos locos en la soledad de los túneles. Una de las historias más aterradoras y trágicas habla de un pacto que salió terriblemente mal. Dos mineros, Francisco y Adrián, se encontraron cara a cara con un duende que les ofreció 4 bolsas repletas de oro puro. La única condición era simple, pero férrea: no debían gastar ni una sola moneda durante 3 días completos. Pero la ambición fue más fuerte que la prudencia. Francisco, incapaz de esperar, usó parte del oro para comprar el caballo más fino que encontró ese mismo día. Su pequeño hijo de 6 años, al verlo llegar, corrió emocionado hacia él. Inexplicablemente, el caballo, normalmente dócil, se encabritó con violencia y pateó al niño, matándolo al instante. El otro minero, Adrián, usó el dinero esa misma tarde para invitar a su novia a un día de campo junto a un lago. Mientras nadaban, ella se enredó de forma extraña con unas algas, y a pesar de sus esfuerzos por salvarla, se ahogó. Esa noche, el duende se le apareció a cada uno de los hombres en sus sueños, con una sonrisa torcida, y susurró la misma frase en sus mentes: lo advertí, hemos recorrido túneles oscuros impregnados por el olor del miedo, y hemos escuchado los ecos lejanos de lamentos eternos. Vimos el verdadero rostro de la codicia reflejado en los ojos enloquecidos de don Esteban Ruiz. Sentimos el terror paralizante de perderse en la oscuridad con el Yergas, y aprendimos a respetar las ofrendas para los caprichosos y peligrosos duendes. Cada leyenda, cada susurro que emerge de las profundidades, nos lleva de vuelta a una única y escalofriante verdad: la avaricia desmedida es un portal, es una puerta que abrimos dentro de nosotros mismos. Una invitación a la oscuridad para que entre y tome el control en las minas. No son simplemente hoyos en la tierra, son heridas abiertas en la memoria de un país, cicatrices geológicas llenas de las historias no contadas de aquellos que lo sacrificaron todo por un puñado de metal brillante. Los fantasmas que las habitan, ya sean espectros reales o proyecciones de nuestros miedos más profundos, no son más que un reflejo de la oscuridad que todos llevamos dentro, esa sed insaciable de riqueza que nos empuja a cavar más y más hondo, a ignorar las advertencias y las banderas rojas, hasta que es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a la superficie, a la luz. Quizás don Esteban sí encontró su beta madre al otro lado de aquella grieta. Quizás ahora mismo, en este preciso instante, yace sobre una cama de oro macizo que haría palidecer a cualquier rey. Pero está solo, eternamente solo, con una riqueza infinita que no puede gastar y un alma destrozada que jamás podrá recuperar. Su historia, y la de tantos otros como él, no es solo un cuento de terror para contar alrededor de una fogata. Es un mapa que muestra con una claridad aterradora los caminos que no debemos tomar, las ambiciones que no debemos albergar,
Así que la próxima vez que te encuentres frente a la entrada de una mina abandonada, esa boca negra y silenciosa que bosteza en la ladera de una colina, no pienses en el tesoro que podría esconder. Recuerda la historia de la mina de los muertos, escucha con atención, más allá del sonido del viento, y quizás, solo quizás, oigas el eco lejano de una advertencia, un lamento que viaja a través del tiempo, porque hay lugares a los que el hombre nunca debió entrar, y de los que algunas almas nunca podrán salir. ¿Te gustan las historias que ponen los pelos de punta? Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna de nuestras leyendas más aterradoras.